noticia es que el señor Vladimir Cerrón está incluido en las investigaciones. ¿Cómo no va a estar incluido si fue el gobernador regional? Carlos Caro, abogado penalista, nos contesta a esta hora de la mañana para aclararnos algunas cosas y explicarnos otras. Doctor Caro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Jaime, buenos días, Mabel, ¿cómo están? ¿Cuáles serían para usted las primeras luces que encaminan este caso complejo por su propia naturaleza, que se gesta en el gobierno regional de Junín, que tiene una trama de brevetes falsificados, sacados por la puerta falsa, ¿no? Y que tiene pues un bolsón de dinero que, de acuerdo a estas tesis que estamos explicando, se conducen o terminan en el partido político Perú Libre y que, como no, si el señor Cerrón, como gobernador regional, estuvo en el ejercicio de ese mandato y se gestó esta organización, pues cómo no va a estar incluido. ¿Por dónde para usted continúa este caso? Sí, Jaime, hay que resaltar que este caso ha tenido varios tropiezos desde su inicio. Recordemos que a inicios del mes de junio tenía que realizarse el allanamiento y la Fiscalía no lo ejecutó porque el doctor Tello dijo de que la policía estaba muy ocupada por la segunda vuelta electoral. Eso alertó a los investigados seguramente han desaparecido pruebas, pese a lo cual cuando se ejecutó la medida a los 15 días aproximadamente, se pudo levantar información, hubo detenciones preliminares, se encontró dinero, documentos, pruebas, etcétera. Sin embargo, se produjo un segundo tropiezo porque la fiscal pidió la prisión preventiva, la jueza lo denegó y la Sala Superior hace pocos días acaba de revocar la medida. En ese contexto de cierta impunidad, donde hay presiones, amenazas a las autoridades, donde incluso el otro juez que podía ver el caso de la prisión preventiva era un juez que había sido abogado del señor Cerrón, porque había trabajado en la región, lo han tenido que cambiar, haciendo una serie de alquimias ahí en la Corte de Junín. En ese contexto es que el doctor Tello, inicialmente el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, decide que el caso tenía que quedarse en Junín. El procurador Pacheco presentó una reconsideración y el viernes el fiscal ha dado marcha atrás y ha dicho que el caso viene para Lima. Y viene para Lima por lo que tú hubieras mencionado, es un caso complejo, es un caso que afecta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que afecta, digamos, ya al Estado público central, al Estado central, y por otro lado, la conexión que esto puede tener con la financiación ilegal de la campaña del 2021, que lleva al señor Castillo a la presidencia. Si es que esa hipótesis, que ya es una hipótesis de la Fiscalía, se llega a consolidar, eso evidentemente afectaría a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones y a todo el sistema democrático. Doctor Caro, entonces, los fundamentos presentados en esta solicitud de reconsideración son bastante contundentes para que el caso sea trasladado a Lima. Se lo pregunto porque, claro, Vladimir Cerrón y sus allegados que están dentro del gobierno, ojo, porque están dentro del aparato del Estado, en algunos ministerios, lo que van a decir, o lo que ya dice el señor Cerrón, es que esto se trata de un linchamiento mediático judicial y probablemente termine con la frase persecución política, ¿no? Sí, yo creo que eso no tiene, digamos, mayor sustento en la medida de que la Fiscalía, como ya hemos visto hasta estos tiempos, inicia investigaciones contra todo tipo de personas sin importar el tema político. No se ha procesado a la señora Fujimori, al señor Humala, al señor Kuczynski, en fin, al jefe también del Partido Morado, a la señora Villarán, que ahora se procese, digamos, al señor Cerrón y a otras personas del entorno de Perú Libre, no debería de ser una novedad porque no hay una selección, digamos, de casos, ¿no? Ahora que el caso viene a Lima, entonces va a ser asumido por una fiscalía que cuenta con más recursos técnicos, con más recursos logísticos, más personal, que tiene más contacto con la división de delitos de alta complejidad. Y sobre todo, un dato súper importante, Jaime y Mabel, es que a partir de ahora el caso tendría que ser visto por la Corte Superior Nacional, que es la que ve los casos más graves de los sistemas de corrupción y de lavado de crimen organizado. Doctor Caro, en los casos que ven el tema del abajato, ¿no? Y en ese sentido, esa solicitud de prisión preventiva que fue denegada, ¿no?, en Junín, ¿podría ser presentada nuevamente ante el Poder Judicial aquí en Lima? Exactamente, es lo que debería de ocurrir, porque ya el caso, al estar a nivel de una fiscalía supraprovincial, necesariamente tendría que pasar a ser competencia de la Corte Superior Nacional,
que, digamos, nos encontramos con gente como jueces como el doctor Concepción Carguancho, el doctor Sánchez Balbuena, el doctor Víctor Zúñiga, que ya, digamos, tienen una larga trayectoria lidiando con este tipo de casos, pese a las presiones que puedan existir. Ahora, vamos a 2 minutos con nuestros anunciantes, pero le dejo una pregunta más sobre la mesa y tiene que ver con que el caso, corríjame si me equivoco, se está viendo en 2 fiscalías. Y esto puede tener también un impacto. Acuérdense lo que pasó con Vizcarra, ¿no? Que decían, lo tiene 2 fiscalías, bueno, eso le termina digamos, favoreciendo. Es posible que la defensa de Cerrón diga, oye, pero si 2 fiscalías, ¿no? Esto puede ser desde abuso de autoridad, desde complejidad, que ya el caso es complejo, puede hacerse más complejo. ¿Cómo hacer para que solo lo vea un despacho? Eso es importante también. Regresamos, son las 7:15, está con nosotros el doctor Carlos Caro. Hablamos de los dinámicos del centro y la novedad es que Vladimir Cerrón será investigado por corrupción en Lima. 7:16. 2021. Vladimir Cerrón será investigado por corrupción en una fiscalía de Lima. En realidad son 2 fiscalías las que están viendo el caso Dinámicos. Si bien es cierto, el caso Dinámicos comienza con una trama de entregar brevetes en el gobierno regional de Junín, cual festín, propinas, coimas de por medio, la cosa comienza a escalar porque esto se gesta en el gobierno regional de Junín, con el señor Cerrón de gobernador regional, y la trama tiene alcance nacional, en tanto el Partido Perú Libre gobierna en este momento el país, o es el partido del gobierno, para ser exactos. Pero hablábamos, doctor Caro, de que este caso se ve, primero, como tal, en ahora la fiscal o en el despacho de la fiscal Vanessa Díaz, y también en el despacho del fiscal Richard Rojas. Son 2 fiscalías. Esto, ¿conviene o no conviene para el caso? ¿Ayuda o no ayuda a esclarecer, dilucidar y terminar con el caso? Jaime, muy importante tu pregunta, porque precisamente en el caso del expresidente Vizcarra se produjo esta suerte de contienda de competencia entre el equipo especial del doctor Vela y el equipo del doctor Tello. En este caso no va a haber ese conflicto, porque en el caso anterior de Vizcarra había una competencia exclusiva y excluyente del equipo especial, porque esto estaba vinculado finalmente a las empresas del Club de la Construcción Lavajato. Pero acá, en el caso del señor Cerrón y Perú Libre, la cosa cambia, porque por un lado la Fiscalía Anticorrupción de la doctora Vanessa Díaz va a investigar los delitos precedentes o delitos de corrupción cometidos en Junín. En cambio, la investigación que viene realizando el doctor Rojas, bajo el liderazgo del doctor Vela, va a investigar la parte relativa al delito de lavado de activos. Y de ser el caso, se añadirá el delito de financiación ilegal de partidos, que como recordaremos, se aprobó en el Perú en el 2019 y ha regido ya las campañas del 2020 y 2021. De modo que si se logra probar que la plata de los dinámicos, cosa que se investiga en corrupción, ha pasado, digamos, a la financiación ilegal, eso va a dar lugar a que se amplíe la investigación que lleva en este momento a cabo el doctor Rojas. Ahora, ¿qué tan complicada entonces se le viene el panorama al señor Vladimir Cerrón? Porque, vamos, este caso, tiene unas pinceladas muy parecidas a las de Keiko Fujimori, ¿no? Y hemos visto que lavado, ¿no? Financiamiento ilegal. Entonces, si hemos visto que en este caso, en el caso de Keiko Fujimori, se dio prisión preventiva porque ella pues tenía nexos en el Congreso de la República como lideresa del partido. Ahora estamos hablando del líder del partido de gobierno, ¿no? Que, como ya lo he dicho, tiene personas de mucha confianza en el gabinete. ¿Cuál podría ser el destino del señor Vladimir Cerrón? Sí, recordemos que como regla, ¿no?, la prisión preventiva es la excepción que se aplica frente a la regla general de la comparecencia en una investigación. Y en el caso del señor Cerrón, lo que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción es que su incorporación se debe a que hay indicios de que él conocía de esta situación. Todavía, por lo menos de la investigación preliminar, preparatoria,
no hay, digamos, la información precisa de que el señor Cerrón se haya beneficiado directamente. Todos pueden sospechar de ello, pero es algo que tiene que probar la Fiscalía a lo largo de la investigación. De hecho, ahora que se va a renovar los pedidos de prisión preventiva, si es que hubieran prisiones preventivas que se ejecuten, es posible, como suele pasar en este tipo de casos, que las personas que purguen prisión preventiva se conviertan luego en colaboradores eficaces. Esa ha sido, de cierto modo, la estrategia que ha seguido la Fiscalía, y es algo que podría aplicarse en este caso y seguir esa ruta. Cerrón, entonces, al ser incluido como investigado, tiene esta condición que justamente hacía notar Mabel, ¿no? Tiene él el poder de secretario general del partido de gobierno Perú Libre. Se jacta del poder en las redes sociales sin ningún empacho. Tiene a personas clave en el gobierno central, con decisión política, con influencia política, capaz de, pregunto yo, torcer voluntades, quebrantar la investigación. Revisemos los considerandos, doctor Caro, si usted nos permite, de una eventual prisión preventiva, de acuerdo al Código Procesal Penal. ¿Califican los considerandos en una eventual prisión preventiva para el señor Cerrón? ¿Todos concurren o no? A ver, para recordar, va a ser el checklist, digamos, Eso. Lo primero que se requiere es pruebas de la participación o comisión de un delito. En este caso, la Fiscalía lo que atribuye es básicamente conocimiento de la existencia de estos delitos. Y esa es la parte que tendría la Fiscalía que afinar, porque, claro, conocer que alguien comete un delito todavía no es suficiente como para probar la participación. Es un indicio para la investigación, pero probar, digamos, significa que él haya sido el líder, por decirlo de alguna manera, de la organización criminal, como se le atribuye a la señora Fujimori, por ejemplo. O que un colaborador diga, me consta que el señor hizo tal o cual cosa, me consta que el señor estaba o tenía conocimiento de, o peor aún, que recibió tal o cual propina. Si eso pasara y esta información se corrobora, que es lo que se requiere mínimamente para que se valide la versión de un colaborador, eso podría servir como prueba de cargo para una prisión preventiva sin duda alguna. El otro elemento hay que recordar es el peligro de fuga o de entorpecer la acción criminal. En el caso de lo dinámico del centro, eso es algo, digamos, que estaba más o menos probado con claridad, al menos en algunas personas, porque en los WhatsApp se había descubierto que ya conocían de la orden, que habían buscado pruebas, etcétera. Vamos a ver si eso llega a involucrar al señor Cerrón, porque también la discusión es persona por persona, caso por caso, ¿no? A mí me da la impresión, Jaime, Mabel, de que el tema del señor Cerrón es todavía incipiente. La Fiscalía tiene todavía que hacer un trabajo. Puede ser que llegue lejos, pero es todavía algo que recién empieza respecto al señor Cerrón, porque recién ha sido incorporado a la investigación hace pocos días. Una consulta, ya para terminar. ¿Esto significa que si bien Bonnie Bautista, que es la fiscal que estuvo viendo el caso en Junín, ha hecho la solicitud y va a acompañar al inicio, luego se le va a separar ya del caso? Porque, digamos, ella tiene mucho conocimiento y a mí me queda claro lo que ella dijo, ¿no? Esta es la punta del iceberg. Eso depende del fiscal coordinador Omar Tello. Él de momento la tiene, digamos, comprometida con las peticiones judiciales que se tienen que realizar, pero evidentemente a lo largo del proceso se puede recurrir constantemente a su participación y colaboración, porque ella está en Junín. Si hay que recabar pruebas en Junín, ella puede trabajar colaborar y desde ahí. con la justicia. Doctor Caro, Muy bien, muchísimas doctor gracias, Caro. doctor Caro, por estos minutos. Son las 7.